encontramos mañana. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pero muy buenas noches. Arrancamos así el pase con Juan Di Natale, con Bienvenidos al Tren y QR en cosas que nos son comunes y ahí donde nos hermanamos de alguna u otra manera, cosa que nos falta tanto en otros planos, ¿no? Volver a empatizar, a reconocernos en el otro, con dolores parecidos, aunque tengamos ideas distintas, y poder en todo caso encontrarle solución a esos temas sin que medie una barrera de prejuicios antes de cualquier conversación, intercambio. Bueno, les decía, tenemos un programa sumamente intenso. Sabemos que en la recuperación democrática, en 1983, se parió un consenso, se forjó un consenso. Ese consenso, entre muchos otros, indicaba que a las Fuerzas Armadas se las iba a integrar en la democracia, pero en un rol muy específico, en el rol que le correspondía, después de lo que había sido no solamente la dictadura del 76, sino el resto de los protagonismos de las Fuerzas Armadas, y no solamente en la Argentina, recordemos que esto fue sistemático en toda la región. Bueno, lo que está por ocurrir, la decisión del Gobierno Nacional de designar a Carlos Presti, actual jefe del Ejército, como ministro de Defensa, rompe ese consenso. Y es un consenso, esto me parece importante, y lo vamos a charlar con Pablo Yonto, nuestro invitado, y también, por supuesto, con la mesa de QR. No es un consenso que se rompe porque se gestó otro consenso, porque hubo un proceso de revisar efectivamente qué rol ocuparían de aquí en adelante las Fuerzas Armadas después de muchos años de democracia, y eso se fue conversando. No, se rompe en un momento, o si ustedes quieren, se lo hiere en un momento en el que el gobierno tiene integrantes que son negacionistas directamente. Negacionistas y que reivindican el terrorismo de Estado. Ese es el gobierno que toma esta decisión. Me parece importante hacer este señalamiento porque las cosas no son estáticas y porque incluso varios y varias referentes de derechos humanos en nuestro país han sugerido históricamente la posibilidad o encontrar la manera de tratar de gestar un acercamiento entre las Fuerzas Armadas y el pueblo argentino, como ocurrió en otros tiempos en nuestra patria, ¿no? Nuestra patria forja su independencia con un rol de las Fuerzas Armadas muy distinto de lo que ocurrió en esas décadas del siglo XX. Bueno, ahí es donde hay una lesión sobre la que amerita, me parece, la reflexión, y sobre todo por otra cosa, porque Carlos Presti, y con el aval del gobierno, no quiere ni pedir el retiro ni pedir la baja, quiere asumir un cargo político partidario vestido de militar. Metafóricamente, y por algunas cosas que estamos escuchando, parece que es una idea bastante literal. Y acá evidentemente hay un problema, porque siendo jefe del ejército, la tropa le responde. Y va a ser un jefe de ejército que en realidad se vuelve un integrante de un espacio político, de un partido político. Entonces, las Fuerzas Armadas van a estar respondiendo a las lógicas de un partido político, no a la conducción de un civil, que bien podría pedir la baja, renunciar a su jerarquía en el ejército y asumir como civil, si efectivamente Carlos Presti tiene ganas de dar ese paso. Pero quiere dar ese paso conservando todo lo que tiene que ver con la jerarquía militar. Entonces aparece otra pregunta que es interesante, pero uno no sabe. Vieron que hay debates que en algún momento hay que darlos, ¿no? ¿Qué significa una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma tributaria? Son debates que no hay que negar, debates que hay que dar. Lo que hay que elegir es el momento y, en todo caso, cuál es el estado de la discusión. Puede perfectamente haber un debate sobre, ¿qué pasa con las ideologías y las Fuerzas Armadas? Una cosa es lo partidario, otra cosa son las ideologías. Porque uno podría pensar que las Fuerzas Armadas de un país, ante todo, deben ejercer el rol de la defensa de la soberanía. Y hay una interpretación sobre qué significa la defensa de esa soberanía, o de los intereses nacionales. El jefe del ejército va a ser el ministro de Defensa de un gobierno que se alinea incondicionalmente, es decir, sin condiciones, con otros países, con Estados Unidos y con Israel. Entonces uno podría pensar, el ministro de Defensa, que forma parte de un partido, es el jefe del ejército de un gobierno alineado incondicionalmente con Estados Unidos y con Israel. Ahí hay un ruido enorme. E insisto, ya lo vamos a hablar con Pablo Yonto. Pero hay otro problema, además, que lo explica, por ejemplo, muy bien la Unión Cívica Radical y está bien graficado en esta nota de la revista Noticias, que tiene que ver con
el padre de Carlos Presti, que ni más ni menos ocupó un rol importante en la provincia de Buenos Aires al mando, por ejemplo, de centros clandestinos de detención. Acá está la noticia. La Unión Cívica Radical cruzó al nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, por el rol de su padre en la dictadura. Y hay un párrafo específico en donde esto se señala. Uno de los puntos más sensibles para la Unión Cívica Radical es el pasado familiar de Presti. Su padre, coronel Carlos Roque Presti, fue comandante del Regimiento de Infantería Séptimo de La Plata. Durante la dictadura cívico-militar, organismos de derechos humanos de La Plata lo han señalado como responsable de diversos hechos graves. Centros clandestinos de detención en la ciudad, como el área, bueno, no se llega a leer, efectivamente, la 113, perdón, La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta funcionaron bajo su mando. También se citó su participación en el operativo en el que fue secretada Clara Anaí Mariani, nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Insisto, viene Pablo Yonto para charlar sobre esto, colega, escritor y además un referente, abogado, referente de las causas de lesa humanidad, y lo vamos a hablar con toda la mesa. Otro tema muy importante tiene que ver con la causa Andis. Está Irina Hauser y nos va a contar más novedades que siguen apareciendo, pero sobre todo un dato muy importante. Son 11 los funcionarios y funcionarias echados a partir del descubrimiento de la causa y sobre todo de las responsabilidades que señala el Poder Judicial. No una filtración, no, el Poder Judicial hace investigación y efectivamente dice: acá hay responsabilidades concretas de estos funcionarios. 11, da para armar un equipo de 11, de cancha de 11. Es estructural, es mucha gente dentro del gobierno. El director técnico podría ser Calvete, ¿no? Que estaba afuera, no Españolo, que parecía ser una pieza más de eso que se manejaba desde afuera, pero que desde afuera se movían se daban las indicaciones en el vestuario para estos 11. ¿Qué tenían que hacer para continuar, para darle efectividad a esa trama de sobreprecios, de sobornos, etcétera, etcétera? Enseguida lo vamos a hablar. Otro tema que vamos a tocar con Guido Bambini, muy caliente. Yo me sigo haciendo una pregunta. ¿Será este el punto de quiebre del gobierno de Milei con una sociedad que se da cuenta que vive peor, pero que a la hora de ir a las elecciones todavía mantiene, por lo menos en ese 40%, no sé si mayoritaria, pero un porcentaje lo suficiente como para que una elección le resulte favorable al gobierno, que mantiene la expectativa del gobierno de Milei? Pero hay un dato que cada vez se habla más, que tiene que ver con las deudas familiares, las deudas personales. Y eso se traduce en algunos números, son los números de morosidad, de incobrabilidad o demora en los pagos de esas deudas. Hoy Cristina Fernández de Kirchner hizo una publicación en X, mayormente para seguir denunciando todo lo que está pasando con el hecho de la causa Cuadernos, cómo fue originada los cuadernos y también cómo se va hablando en los medios de comunicación y cómo se niega, por ejemplo, tantos empresarios que dijeron que habían sido extorsionados por integrantes del Poder Judicial para obtener esas declaraciones. Pero dice, miren este postdata. Mientras tanto, según el propio Banco Central, 6.200.000 personas, o argentinos y argentinas, están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir. Miren el número. Y cada uno de esos argentinos debe 5.600.000 pesos en promedio. Promedio quiere decir algunos muchos más, otros muchos menos, pero el promedio, 5.600.000 pesos. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas, mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%. Es cierto lo que dice a continuación, es una catástrofe, es traumático. Vamos a hablarlo con Guido Bambini. Yo insisto, me sigo preguntando, creo que nos tenemos que preguntar si acá puede haber un punto de quiebre en esa relación de un sector de la sociedad respecto de su situación económica y las políticas del gobierno de Javier Milei. Además, Guido Bambini nos va, muy interesante esto, dato de crecimiento económico que el gobierno festeja, es un dato importante, 0,5% de crecimiento económico. Ahora, una mirada un poco más profunda. ¿Cómo se compone ese 0,5% del crecimiento económico? Es decir, ¿qué sectores crecieron?
Y según qué sectores sean, cuánta mano de obra emplean. Y segundo, ¿cómo se reparte esto? La torta es más grande, ok. Se divide en más porciones. ¿Quiénes comen de esa torta? Muy interesante la columna de Guido Bambini. En un ratito lo vamos a conversar. Caso Libra. Resulta que Hayden Davis, el creador de Libra, el que repartió plata en momentos en que estaba en reuniones con el presidente de la Nación u otros funcionarios, un cachito antes, minutos antes de que comenzara una audiencia en donde quieren congelarle fondos y ver de qué manera, qué es lo que se hace con esa plata que él tiene, que él dijo haber tenido de toda la presunta estafa Libra, minutos antes crea un fideicomiso. Y dice, este fideicomiso es para que se puedan financiar las pymes de la Argentina. ¿Se acuerdan? Era el motivo original, la excusa original de esa criptomoneda. Lo que había dicho Milei, la razón por la cual se hacía. Bueno, ¿qué está pasando con este tema? También nos va a contar Irina Hauser, muy llamativo. Y hay un posteo de Sabrina Selva, que es diputada nacional, parte de la comisión investigadora, que refleja las dudas. Operadores amigos de Karina Milei operando para cerrar la causa judicial en Argentina. Después del informe final de la comisión investigadora, donde constan las transferencias de dinero a Novelli y a Terrones Godoy, ahora inventan el fideicomiso para volver a foja cero, al relato original. Nunca existió un proyecto de inversión para las pymes. Milei promovió una estafa que perpetuaron los que hoy siguen moviendo millones de dólares o de la moneda Libra. Bueno, nos vamos a detener sobre esto porque desde ya es un escándalo que sigue dando novedades día a día y que evidentemente complica mucho al gobierno como para que incluso operadores de Karina Milei efectivamente traten de cerrar la causa poniendo la mosca para que todo el mundo se lleve lo que cree que perdió y nadie diga más nada. Y lo último, les vendo un programa muy intenso de QR, insisto. Vamos a charlar con Juan José Pano, periodista especializado en deporte. Podríamos hablar con Pablo Yonto también esto, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en la AFA? Y sobre todo los desafíos de cómo seguir los escándalos que va generando el Chiqui Tapia. Me pongo la camiseta de Central y digo, el más perjudicado, Rosario Central, con todo lo que pasó. Y Di María. Me saco la camiseta de Central y digo, che, son muchas cosas que el presidente del fútbol argentino va decidiendo sobre la marcha mientras va transcurriendo un campeonato y se observa, los futboleros y futboleras no hay que explicarles nada. Ven lo que pasa en la cancha, ven las decisiones que se toman y, por ejemplo, no sé, dos mozos que están esperando porque nadie entra a la pizzería en alguna esquina de Buenos Aires, conversan y no tienen dudas sobre lo que pasa en el fútbol argentino y las decisiones del Chiqui Tapia. Y eso eventualmente es lo importante. Ahí está la lectura. Ahora, hay un desafío por no dejar de ver la trama por detrás, la puja por las sociedades anónimas y los ataques, incluso de cierto medio de comunicación sobre el Chiqui Tapia. Pero quiero proponerles otra discusión, otra preocupación. El campo nacional y popular, así de grande, en ese, discúlpenme la reiteración de esa definición, pero para que entendamos todo. El campo nacional y popular se está dejando arrastrar por esa discusión sobre la SAD, es decir, acompañando lo que defiende de fondo el Chiqui Tapia, y se arrastra por lo que es indefendible del Chiqui Tapia. Es muy interesante porque esta discusión que aparece en las canchas de fútbol ya es una cuestión verdaderamente de la política nacional. Y además se habla, permea, es una manera de hablar de política, hablar de lo que pasa en el fútbol argentino. Y si no, vean lo que hizo el presidente de la Nación. En una reunión diplomática, institucional, si no me equivoco, con un funcionario importante del Estado de Israel, por detrás pone la bandera de Estudiantes de La Plata sobre el sillón de Rivadavia. Está el canciller Kirchner también, allí presente. Miren, y ahí también es profeso, provocando, subiéndose a toda esta discusión, es decir, jugando la política. Era el canciller israelí el que estaba en la foto en la reunión. Y ahí aparece la camiseta de Estudiantes de La Plata. Yo creo que a Estudiantes Milei no le hace un favor, para nada. Para nada le hace un favor, ¿no? Pero esa es otra discusión. Eventualmente vamos a tratar todo esto, insisto, con Juan José Pano, con la mesa, si quiere Pablo Yonta hablar, porque él también ejerció mucho tiempo el periodismo desde la mirada sobre el deporte. Arrancamos QR, hay de todo para hoy, vamos hasta las 12, nos va a quedar corto y como siempre arrancamos con la voz del día.
Leonardo Fabio cantaba: gracias le doy al cielo por saber quién es Cristo y quién es el diablo. Él fue un poco Cristo, porque de algún modo se sacrificó por lo que él creía, se sacrificó por la justicia, por la belleza, por el bien entendido en la redención de los pobres. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Eso qué significa? Que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Sin duda que es un retroceso en la vida democrática del país. Lo que hace el presidente de la Nación, además de romper ese pacto democrático implícito que existía, por un lado militariza la defensa y por el otro lado, y lo más grave aún todavía, es que partidiza, politiza a las Fuerzas Armadas. Es provocar y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien. Lo está mortificando con ideas extrañas que tenemos la obligación de impedírselo. Las cosas que incluso más han movilizado a la sociedad, el tema universitario, el tema de las personas con discapacidad, el Garraham, etcétera, no tiene partidas en el proyecto de presupuesto. Por lo tanto, más que decir si se va a tratar o no el presupuesto, la discusión debería decir qué presupuesto se va a tratar, ¿no? O sea, nos dijeron que no había plata. Le robaron a las personas más vulnerables del país y ahora, después de que ese caso salió a la luz, pueden hacer a la vista de todo el mundo, en esta especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenando este amparo. El presidente hizo un esfuerzo, creo, en los últimos meses por dejar de insultar, cosa que me parece bien. Creo que esa actitud de salir a dialogar y de sumar a Diego, Santilli y dialogando con todos los gobernadores también es un cambio. Ahora el desafío es que todo se transforme en acuerdo real. Esto no es como todos los años. Acá hay un quilombo bárbaro y nosotros pagamos los platos. Y aplaude la gente, ¿eh? Creo que la mitad de tu sueldo se ve un alquiler. Aumentan las cosas, pero no aumentan los sueldos. Así que buscamos darle vuelta, como sea, tratar de llegar al mes. Nunca alcanza. Bienvenidos a este 38 encuentro plurinacional. Energizadas para dar todas las peleas que se vienen contra la reforma laboral, previsional, tributaria que está proponiendo el Fondo Monetario. A pesar de todo, les hacemos el encuentro. ¡Qué momento! Gran resumen, como siempre, las voces para abrir QR. Muy buenas noches, Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Granowski. ¿Cómo le va, Pablo Caruso? Felicitaciones. Bien. Muchas gracias. De los pocos que sonríen en esta mesa en la jornada de hoy. Guido Bambini también. Otro, claro. Buenas noches. Y doble, por dos. Por dos. Sí, son más los que sonríen que los que no. Muy bien. Bueno, enseguida los saludamos a Pablo Yonto, que ya está con nosotros. Pero quiero escucharlos, Irina, Martín, Guido, respecto de lo que significa efectivamente que el jefe del ejército sea además el ministro de Defensa. Primero ese punto y segundo, bueno, la decisión de sostener su jerarquía militar, ¿no? A mí me parece dos cosas. Una es la que dijiste vos, pero yo voy a agarrar la otra y después vuelvo si querés. La otra, digo, un enfoque es que partidiza y que nunca pasó. Digo, parece tonto, pero yo hoy me estaba fijando, desde el comienzo de la democracia, 14 presidentes, 25 ministros de Defensa. Ninguno militar. Alguno terminó siendo funcionario después. Caso Balsa, pero ni siquiera con el mismo gobierno, porque Balsa era jefe del ejército con Menem y fue embajador con Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner. Fue 12 años embajador, mucho después. Pero no fue ministro de Defensa y no fue ministro de Defensa con el mismo gobierno. Y como no fue, ni siquiera, obviamente, está esta cosa rarísima y más peligrosa todavía que vos decías, que mezcla porque mete política partidaria dentro de las Fuerzas Armadas. Digo, es así, porque el tipo sigue la actividad. Claro. Esa es una parte. La otra parte la dijeron mejor de lo que yo pueda decirlo, desobedientes. Familiares de genocidas, que repudian a sus familiares genocidas. Digo, estoy hablando de ese sector que es muy importante en Argentina y que viene dando testimonio. Y lo que dice es interesante porque dice, obviamente no se traslada de padres a hijos de manera automática, ninguna culpa, ninguna carga, ninguna... Nada, en este caso de gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte del padre del nuevo ministro de Defensa. No se hereda, exactamente. Ni se hereda, ni se traslada y ni siquiera se puede reprochar. Lo que sí se puede reprochar, dicen, es que teniendo esos antecedentes familiares nunca haya hablado del tema para repudiarlo. Jamás lo hizo y no lo está haciendo en estos días. Digo, por lo que me comentaron los que conocen el tema del ejército en el Ministerio de Defensa, no es un tipo de prestigio
que más como lo vimos, no es muy locuaz ni muy elocuente, por otra parte. De hecho, cuando le preguntaron algo sí, que le incomodó, se fue. Exacto, pero digo, dentro de esa poca locuacidad y poca elocuencia, que por ahí es la falta de experiencia política, digo, una de las cosas es, digo, esto es esencial, es esencial desde la democracia, desde que empieza la democracia en 42 años. Es decir, no es que el hijo... Digo, así como yo no creo que nadie herede las cosas buenas de sus padres. Digo, para mí no es automático esto. En política estoy hablando de política. No hay una herencia automática de la maldad, de la crueldad y del plan sistemático. Y familias desobedientes lo ratifican, digamos. Exactamente, porque son ellos mismos los que lo ratifican. Y después, si querés, podemos entrar en algunos casos, porque uno de los casos que vos leíste es donde estuvo preso Jorge Tayana, que Jorge se salvó, que es la unidad 9 de La Plata, cuando sacaron detenidos y y los fusilaron directamente. Ese caso de Ardo Cabo, que vos, en lo que vos mencionabas allí, es uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos por la flagrancia, por la violencia, más haber integrado el circuito Camps y haber sido condenado. Ahí la seguimos, por supuesto, en la charla, nos sumamos a Pablo Iri. A mí me parece que, para no redundar sobre lo que decía Martín, una vuelta más, es que esto viene a consolidar algo que ya viene sucediendo en el Ministerio de Defensa, que se viene plasmando de distintas maneras. El desmantelamiento de áreas vinculadas a las investigaciones de las violaciones, de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en particular, como ocurrió, por ejemplo, con los archivos. No sé si te acordás de esto el año pasado. Ellos lo llaman que se usaban para carpetazos, ¿no? Pero en realidad eran las dependencias del Ministerio de Defensa de distintas áreas que bueno, Pablo lo puede contar mejor, que lo que hacían es conservar y recabar material fundamental para los juicios de lesa humanidad. Hoy, Página 12 cuenta, además, que desde hace meses se vienen dictando hacia dentro de las Fuerzas Armadas cursos de derechos humanos y verdad completa, como lo llaman ellos, ¿no? Como un mensaje de concordia y de concordia política y de perdón. Entonces, lo que veo... ¿Concordia apolítica? No, política... Concordia, política y perdón. Y perdón. Con lo cual, lo que veo en este nombramiento es como un blanqueo de todo esto que ya se viene... Que se viene construyendo desde el primer momento, y sumarle a eso el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, todas las políticas de memoria, verdad y justicia en general. Es todo un gesto, ni que hablar pensando en la situación de sumisión que estamos viviendo respecto de Estados Unidos. Quiero escucharte, Guido, también. No, agregar una pequeña cuestión que, a ver, me parece que es una provocación en algún punto, me parece que es innecesario y que es probable que haya, no lo conozco, pero es probable que haya gente más formada para la materia. Pero también me hace pensar de que es necesario que la oposición, en alguna medida, y hablo del peronismo, se reconcilie en algún punto con las Fuerzas Armadas, me parece. Porque de esa forma me parece que no tendría el mismo efecto esta provocación buscada por parte del gobierno. Nada, bueno, una idea. Salvo el verbo, sostenemos interesante. Yo he escuchado muchos referentes de derechos humanos decir que efectivamente había que trabajar en una recuperación del vínculo entre las Fuerzas Armadas y el pueblo argentino, pero va a ser parte de la charla seguramente. Pablo, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches a todo el... Bueno, te sumamos un poco a esto. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿En qué estás pensando vos y todos los referentes, militantes de derechos humanos con los que pudiste conversar? Sí, aparecieron tres aspectos, ¿no? El primero, por ahí el más fuerte y más rápido, es el simbólico. El simbólico es muy fuerte. Bueno, esto que explicaban recién los compañeros y compañeras. La democracia no necesita un militar en el Ministerio de Defensa para consolidarse. Necesita un civil. Todavía no estamos en la etapa en la que la Argentina puede darse el lujo de tener en su gabinete a un militar. Todavía no. Es parte de la discusión política. La democracia argentina está en consolidación. Y lo hace como una provocación, efectivamente, porque el 9 de diciembre se van a cumplir 40 años del juicio a las juntas. Y este señor va a asumir... El día siguiente. Al día siguiente. El Día Internacional de los Derechos Humanos. Va a asumir. Es decir, simbólicamente es muy fuerte.
no queremos discutir lo simbólico, vamos a discutir lo legal. Hoy estuvimos revisando la cantidad de normas que hay que reglamentan la actividad de los militares y efectivamente hay un problema ahí porque o pide el pase a retiro o como militar en situación de disponibilidad, que parece que es lo que va a hacer, no puede estar cumpliendo funciones políticas. Entonces veremos qué hace. Yo creo en situación de disponibilidad no podría cumplir funciones políticas. La disponibilidad es una licencia. Sí. Es decir, sigue conservando el rango militar y efectivamente yo creo que buscan el efecto simbólico de una jura con el uniforme militar, porque ese es el mensaje también que quieren mandar. Ahora, veremos si eso sucede, porque yo creo que también ellos deben estar pensando, bueno, ¿qué hacemos? Pase a retiro y entonces deja de ser un militar en actividad y por lo tanto asume con otras características, pero veremos si hace falta presentar a partir del día siguiente, al 10, una presentación judicial en la que cuestionemos fuertemente esto. La tercera cuestión, que es lo que recién hablábamos... Hasta ahora, sobre, simbólica y legal. Simbólica y legal. Sí. Y la tercera sí que es la más fuerte, sin duda, que es el familiar de un represor y no abrió la boca toda su vida sobre este tema, en un momento en que en la Argentina los genocidas están saliendo muy desafiantes a reivindicar a la dictadura, a reivindicar a los genocidas y que están preparando una marcha para el próximo sábado a Plaza de Mayo, en la cual los gestores son una página web donde están nucleados gran parte de los militares retirados y genocidas y condenados, que se llama Unión de Promociones, y que están agitando esta convocatoria. Miren eso, ¿no? Es el pañuelo de las madres, pero pañuelos negros, libertad a los militares que combatieron al terrorismo. Bueno, todo esto está pasando en el medio de esta fecha simbólica del sábado. Entonces, bueno, nos parece fuerte, nos pone bien que la Unión Cívica Radical salga fuerte a repudiarlo. Nos pondría muy bien que todo el arco político opositor y también sectores que apoyan a Milei salgan a decir algo sobre esto, porque la verdad es un cachetazo a la democracia, a nuestra democracia, que es la más fuerte de Latinoamérica, sin duda. La democracia nuestra lleva 42 años. Hemos superado todos los intentos de tirarla abajo. Semana Santa, los levantamientos militares, se juzgó a las juntas. Fue el primer país en Latinoamérica que hizo eso, y un ejemplo para el mundo. Había habido juicios en Nuremberg y en Tokio. La Argentina se coloca como tercer país, pero como el primero en Latinoamérica. Llevamos 1.202 genocidas condenados. Corrijo, 1.204, porque hoy, hace un ratito, hubo 2 condenas más. Tenemos 354 sentencias contra estos genocidas y resulta que asume simbólicamente, o va a asumir simbólicamente, alguien que no repudia ni siquiera el tema de su padre, ponele que el tema de su padre no lo repudia todo lo demás y este señor no ha dicho nada. Claro. Así que es gravísimo. A ver, ya abro preguntas a la mesa, pero no quiero dejar pasar, vos dijiste todavía no. Y te estabas refiriendo a que pueda un militar en su jerarquía ser parte de un gabinete o integrar alguna función en el gobierno en ese sentido. Eso quiere decir que hay un proceso, en el cual hay ciertas cosas o ciertos consensos que se van construyendo. ¿Esto lo puede obstaculizar? Ese camino, efectivamente, de acercamiento, digamos, a las Fuerzas Armadas, con lo que solemos denominar pueblo argentino y sus bases más importantes en términos de derechos humanos. ¿Vos crees que esto obstaculiza eso, que deteriora ese proceso? Porque si decís todavía no es porque crees que en algún momento quizás eso se podía dar. Sí, seguro. ¿Qué puede hacer Presti con todo lo que hizo el actual ministro, que todavía no se fue? Digo, ¿va a mejorarlo en función del respeto a los derechos humanos o lo va a empeorar? Es decir, Presti, en función de aportar documentación para juzgar a todos los genocidas que faltan, ¿va a colaborar más que el actual ministro o va a colaborar menos? No tengo ninguna duda de que va a colaborar menos, de que va a obstaculizar frente a los pedidos de la justicia que le hagan sobre preparar informes sobre cómo actuó, por ejemplo, el regimiento de su padre. ¿Qué va a hacer? Él va a ordenar que los equipos que tiene ahí administrativos realicen informes sobre las tareas que cumplía el regimiento de La Plata donde estaba su padre. No lo va a hacer. Digo, es lógica elemental.
si quieren guardo el 0,001 de posibilidades. Démosle la chance, solo para no decir 100. Claro. Demos la chance de que acá al 10 de diciembre haga una declaración por la democracia, en contra de la dictadura y ponerle en repudio de lo que hizo su padre. Nadie le pide, estuvo muy bien los dos organismos de derechos humanos, Historias Desobedientes y Asamblea Desobediente, conformada por decenas y centenares, creo yo, a esta altura de hijos de genocidas, en pedirle que se pronuncie sobre los delitos cometidos en la dictadura, las violaciones a los derechos humanos y la propia actitud de su padre. Estuvo muy bien en reclamar. Irina Martín. Iri. Bueno, yo en línea con lo que dice, con lo que plantea Pablo, yo digo lo que dije antes, o sea, yo veo una profundización y un problema en puerta. Me parece que no es casual la organización en este momento de esa movilización para el sábado. Me olvidé mencionar antes la visita a los genocidas el año pasado, que la verdad es que terminó teniendo un amplio respaldo, ¿no?, de parte del gobierno, y que lo que había de trasfondo ahí creo que es lo que sigue habiendo de trasfondo ahora, que es que lo que se busca es la impunidad para los genocidas. Básicamente quedó en la nada eso, Pablo, que... ¿no? Esas visitas. Sí, no hubo sanción penal, el juez consideró que no había delito, y lo que sí hubo algunos repudios de dentro de la Cámara. Libertad Avanza. Sí, algunos muy sueltos, sí. Pero que se abrieron después del bloque. Claro, sí. Pero lo que no hubo es sanción de la Cámara de Diputados. La Cámara no tenía los suficientes votos para sancionar a los diputados por esa... Pero el gobierno en sí terminó respaldando de alguna manera, o sea, porque básicamente por no decir nada, ¿no? Estoy pensando en la convocatoria del sábado que recién mencionabas. Es una invitación a problemas, digamos, ¿no? Porque en general la sociedad argentina... Me parece que no es casual que sea en este momento, y me parece que lo que se busca además es eso, empezar a presionar por lo mismo que presionaban los diputados que fueron a visitar a los genocidas. Y hay otra cosa en relación con lo que decían Irina y Pablo, y metiéndome para polemizar con lo de Guido recién de paso. En la Argentina hay algo que existía y no existe más desde hace muchos años. No le voy a poner fecha, porque no es solo el comienzo de la democracia, dejó de existir después, con el comienzo de la democracia, un golpe duro, que es el partido militar. La Argentina tuvo partido militar. ¿Qué quiere ser partido militar? Partido militar, digo, no es una categoría mía, digo, los historiadores como Ruquier, como Potash, hablaron de que en la Argentina, la tesis es que en la Argentina los militares no solo estuvieron al servicio de proyectos ultraconservadores, represivos, etcétera, etcétera, Martínez de Oz, digo, en el último caso, sino que además tuvieron como aparato una cierta autonomía. Hacían política. Digo, una cosa es desligarlos desligar a gente como Martínez de Oz de la responsabilidad, y otra es no pensar que había un aparato militar que hacía política. Yo creo que eso es un error. Pero eso es un error de interpretación, no estoy hablando en términos ideológicos. Estoy hablando en términos de interpretación y podríamos discutirlo horas eso. Acá había partido militar. Funcionaba como partido político, con líneas internas inclusive. De 1930 a 1983 con interrupciones más las interrupciones de la democracia. Es decir, golpe del 55, claro, golpe del 76, etcétera, etcétera. Digo, funcionaron como partido militar. La Argentina se quedó sin partido militar. De ningún tipo. Sin partido militar. Del 83 para acá, y sobre todo después de la derrota de la cuarta rebelión Carapintada, más la vuelta de los juicios en el primer gobierno de Néstor Kirchner, más la vuelta de los juicios que retoman la tradición del juicio de la Junta, el juicio por la verdad, etcétera, etcétera, y son de diferente tipo. Digo, ahí se termina de remachar ese proceso. Con esto se abre. Acá no sería partido militar, sería es un militar integrante de un partido. Sí, no, lo que decía Irina, digo, en las Fuerzas Armadas, hay universidad en las Fuerzas Armadas, digo, y ahora discuto eso. Los gobiernos del 83 para acá no demonizaron a los militares. Eso yo creo que es una construcción que está haciendo este gobierno, que además la pone en la propia declaración en la que informa la designación de Presti. Habla de que con esto se termina la demonización. Digo, la verdad que la demonización la está haciendo este gobierno cuando financia la obra social militar y destruye los sueldos militares. A ver, Pablo, que estaban mejor antes, pero digo, termino un segundo con lo del partido militar. Digo, el riesgo es ese,
porque empiezan a tener autonomía y empiezan a ser un jugador político. Y nosotros habíamos logrado en la Argentina, y cuando digo nosotros, ese pueblo argentino, habíamos logrado que no fuera un actor político. Son un órgano del Estado, no un actor político. Pablo. No, seguro, y sin dejar de ver, digo, la movida política. La movida política es, para la sociedad, che, no vamos a poner un militar en el Ministerio de Defensa. La movida política es, vamos a poner a este militar, que es el hijo de un genocida, pero dejemos, si querés, el tema, es el hijo de un genocida, lo sacamos, es el hijo de un genocida que no repudia la dictadura. O sea, vamos a poner un militar que lo primero que habría que preguntarle el primer día que asuma es, dígame 2 preguntas. 1, ¿qué piensa usted de la dictadura? 2, ¿qué piensa usted de los crímenes de lesa humanidad que cometieron los militares entre el 76 y el 83 o antes? 2 preguntas. Y ver qué dice. Porque digo, lo que nos preocupa a nosotros seriamente es ese, el militar elegido, ¿no? El militar que simbólicamente es muy fuerte, No es cualquier militar. Nos da la impresión de que no es cualquier militar por todo esto que estamos contando. En eso, Pablo, digo, ahí me pareció un error en su momento, no sé si la designación de Milani, porque yo no conocía a Milani, así que no puedo opinar de eso. Pero cuando Milani empieza a decir que hacía falta un ejército popular, nacional, etcétera, etcétera, a mí me pareció un error político haberlo dejado. Sí, nosotros tuvimos... A mí me pareció un error Milani político reivindica el hecho de que un militar pueda Pero por eso, ocuparse a mí me de... pareció un error político haber permitido que Milani se erigiera en un dirigente político. Estábamos retrocediendo en la Argentina, porque es como dice Pablo. No sé si alguna vez sí, pero... ¿Pero él no. era dirigente político siendo con jerarquía militar? Sí, como jefe del ejército, Milani decía que el ejército debía volver a ser parte del movimiento nacional, etcétera, etcétera. Pero no estamos en 1943, pero en 1946. Una cosa no es... No estamos en eso. Las Fuerzas Armadas todas tienen cierta ideología que van conformando. Cada uno de sus integrantes me imagino que la tienen y eventualmente... Pero eso es individual. Bueno, está bien. Y otra cosa es estar en política partidaria, me imagino, o no. O voy un poco más allá. ¿No es una reivindicación de los movimientos nacionales y populares tener un ejército más parecido a su pueblo que defiendan intereses que quizá no tienen que ver con la propia soberanía o el interés nacional? Sí, como verás, yo no he manifestado opinión en contra de que haya militares con ideología. Claro. Está bien, por supuesto. Perón era militar. Sí. Chávez era militar. Por supuesto. Y si discutimos más a fondo, en general, yo siempre he estado de acuerdo, por ejemplo, con la sindicalización de las fuerzas de seguridad y también de las Fuerzas Armadas. Estoy a favor de eso. Ahora, acá lo que me preocupa es tema Argentina, violaciones a los derechos humanos, graves, gravísimas, y que lleguen a representaciones democráticas, que es integrar un ministerio, personas que o dudan o se callan o no son concretas con este tema. Muchos me dirán, bueno, pero está ahí Villarruel. Y bueno, por eso estamos dando la pelea para que Villarruel se vaya. No puede estar como vicepresidenta de la Nación, aunque haya sido electa, alguien que reivindica a la dictadura. No puede estar. Dirán, pero lo eligió la gente. Y bueno, seguiremos. Nosotros, desde los organismos de derechos humanos, seguiremos pidiendo que se vaya. Daña a la democracia cualquier funcionario, cualquier cargo que reivindica la dictadura, solapadamente o directamente. A mí en la dinámica del gobierno me parece que esto también es parte de una movida por sacarle la agenda a Villarruel, que la venimos comentando, ¿no? Que estuvo un poco... Que también se juega eso. Es buen punto ese. Sí, se están apropiando de la agenda de ella. Me quedo con esta idea de hay debates interesantes, claro. Hay... si ustedes quieren, discusiones que se pueden llegar a dar eventualmente, no sé, preguntaría, si Presti no fuera Presti, fuera otro y pensara de otra manera, entonces sí... Yo acabo de decir, no está bien, no. Pero lo que veo, por lo que ustedes dicen, es que no es el debate que tenemos enfrente. No es que la sociedad argentina llegó a este debate y entonces se abre una discusión pública a partir de nuevos consensos. No, estamos frente a otra cosa. Seguro, digo, porque por eso traté de juntar todos los elementos, la marcha del sábado, lo que están haciendo, digo, todo eso me parece que requiere esa mirada en conjunto. No es solo la noticia no es un militar asumirá como ministro de Defensa, no,
es asume un militar, qué militar, en el medio de qué, en qué fechas determinadas, digo, miremos todo eso, más, bueno, yo tengo la mala costumbre de seguirlos a ellos en las redes, de seguirlos en las páginas web, y la verdad que están embaladísimos, igualmente sí, en beneficio nuestro, creo que sin respaldo popular. Que adhiero a lo que comentó Martín respecto de la existencia en la Argentina, sobradamente, digo, de un partido militar, sin duda, con todas esas divisiones que también tuvieron, pero que en su momento tuvieron respaldo popular. Esta vez me parece que, ajenos a ese respaldo popular, lo que están buscando es construirlo. Y vamos a ver, bueno, qué pasa el sábado. Ojalá que no vaya nadie o que vaya muy poca gente a esa marcha pro golpe de Estado, pro dictadura, pro asesinos, pro secuestradores de bebés, pro vuelos de la muerte. Eso es lo que va a ser la marcha. Ojalá que vaya la menor cantidad de gente posible, que también va a ser un reflejo de cómo estamos parados en la democracia. Y va cobrando forma la próxima marcha el 24, ¿no? El 24 de marzo. Exacto, y que seamos millones el 24 de marzo al repudiar los 50 años del golpe el año que viene. Pablo, gracias por haber venido como siempre. Portada de Cuentos de la Cripto, porque hay novedades en la causa Libra y por supuesto las trae Irina Hauser. Irina. Te acordarás de Hayden Davis, el famoso ya empresario, el Colorado, el estadounidense que creó la criptomoneda y que, bueno, que trazó una relación evidentemente con el gobierno de Javier Milei. Hayden Davis hizo una movida hoy antes de una audiencia que tenían en Estados Unidos, donde los querellantes allá intentaban frenar una serie de movimientos muy abultados de fondos, de billeteras vinculadas a él, que se vieron en los últimos días, y lanzó un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es como un fondo que, bueno, que valga la redundancia, con todas esas transferencias que te estaba mencionando, que ayer llegaban a 9 millones de dólares, se fondea, en este caso, con una propuesta o con una promesa insólita con la que Hayden Davis trata de cerrar esta historia y de despegar también a Javier Milei, que esto también es impactante, diciendo, hacemos esto para que Libra, no lo dijo él así, pero es el planteo que aparece en la página que se creó para esto. Para que Libra cumpla con su objetivo de origen, que era poder ayudar a pequeños emprendedores a llevar adelante sus proyectos. ¿Te acuerdas que Libra, cuando la lanza Javier Milei en su primer posteo, dice que era para eso, que era para fondear? Sí, claro. Bueno, lo que está diciendo Davis es, yo dije alguna vez que el dinero que estaba en mis cuentas era dinero de la Argentina. Bueno, está ahí. Ahora está ahí. Y eso no es más mío. Yo no manejo ese fideicomiso. Ni es de Javier Milei. Esto fue lo que termina transmitiendo Hayden Davis con la creación de este fideicomiso. Dice, los acuerdos del fideicomiso para pequeñas empresas y emprendedores Libra Token se han establecido para el beneficio de las pequeñas empresas y emprendedores argentinos. Las empresas argentinas pueden solicitar a través de este sitio web subvenciones que le ayudarán a apoyar su éxito y crecimiento. Quiere borrar la huella de la posible estafa. Acá no hubo estafa, porque los fondos siempre estuvieron disponibles. Claro, siempre este fue el objetivo y acá están los fondos para eso. Esa es un poco la idea. Sospecho que... Es burda, ¿no? Es burda. La maniobra. Pero, bueno, pero la jueza de Estados Unidos le rechazó a los querellantes de allá lo que estaban pidiendo. Que era el congelamiento de los fondos. Con lo cual se siguió fondeando esto. Hoy el ingeniero Fernando Molina volvió a mencionar varias transferencias millonarias nuevas que se fueron haciendo a lo largo del día. No había un monto aproximado a la noche, pero ayer, así como se transfirieron 9 millones de dólares, hoy se seguían haciendo transferencias. Y esas de 9 millones de dólares de ayer eran de una billetera que se llama Milei. La billetera se llama Milei, ¿no?
Está todo delante. Que no quiere decir que sea del presidente de la Nación, pero que está relacionado. Lanzamiento de ¿Y por qué ¿no? esto correría de las responsabilidades, por ejemplo, que le asigna al presidente y a su entorno en la presunta estafa? No, esto va a depender de una interpretación que se haga acá en Argentina. Lo que quiero decir es que es posible que quienes representan a Hayden Davis en Argentina hagan alguna jugada con esto. De hecho, hace un tiempo, emisarios de Hayden Davis intentaron ir a plantearle, cuando la jueza todavía era Servini, decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a resarcir de alguna manera a quienes están, a los que se presentan como damnificados. Además, medio que se lo toman a risa porque dicen, son muy pocos. Para nosotros no representa dinero. ¿Qué son? $20.000. Lo plantean en esos términos. Claro. Bueno. Súmale a eso los recientes rumores de que el gobierno estaba tratando de negociar con algunos querellantes para que bajen la acusación contra Milei y contra Karina, también ofreciendo algún resarcimiento. A mí desde el lado de las querellas me lo desmienten. Esto es todo ayuda a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores de la Argentina y del mundo sería en este caso. Está bien. Es una cosa. Veremos qué pasos a continuación, pero es interesante el movimiento, sobre todo vinculémoslo con movimientos también de que se le atribuyen a Karina Milei para tratar de generar algún acuerdo económico respecto de las personas damnificadas y que la cosa quede ahí. Pero y lo que hay que recordar acá es que la investigación penal, en teoría, no versa solamente sobre una posible estafa, versa sobre posibles sobornos. Claro. Que justamente involucran a Karina Milei. Que van más allá del resarcimiento económico que se puede hacer con entonces damnificados. hay que ver hasta qué punto, o sea, ¿esto es una apuesta a debilitar la causa acá? Bien. Sí, es una apuesta. A Milei se lo salva expresamente, incluso en esta audiencia, por lo que compartía Molina, se menciona. Ni Milei ni Hayden Davis tienen que ver con este fideicomiso. No hay ni una información sobre el fideicomiso. Vos sos un inversor, vas a ir y le vas a pedir guita a un fideicomiso, o vas a ir a pedir plata, no sabes quién lo maneja, quién es el abogado representante, no se sabe nada. Por eso digo bastante burda la maniobra. De momento es así. Qué éxito tiene. Gracias, Siri. Le damos la bienvenida, como cada martes por medio, a Julieta Weisgold, especialista en comunicación política, entre muchas otras cosas. Hola, Juli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches, ¿cómo están? Muy interesante lo que hoy Julieta nos va a proponer. ¿Arrancamos de la nota que dispara un poco la reflexión o querés hacer una introducción y vamos a... arranquemos, no sé si tienen la nota, si no la comento. Ahí la vamos a compartir, es un consultor político demócrata. Sí, James Carville. James Carville, que dice, y es una nota de New York Times publicada en Infobae, que dice, se terminó lo woke. Es el turno de la rabia, y le está hablando, con la foto de Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, le está hablando de la sensación a los demócratas, ¿no? Le está hablando al centro demócrata. ¿A centro demócrata? Al centro de los demócratas, bueno, ¿no? más todavía. A la gran mayoría de los demócratas, digamos, del partido demócrata en este momento, que son, digamos, el legado de Biden, ¿no? Lo que está diciendo es, bueno, está pasando algo. Y hay un párrafo, no sé si podemos llegar al párrafo mencionado, donde es muy claro. Y básicamente lo que dice es, che, dejemos de dar vueltas sobre las cosas, hay que ir al hueso, hay que tener en la forma y en el fondo un mensaje muy radical, porque evidentemente dice, la gente se está rebelando y lo ha estado haciendo desde hace tiempo, dice entre otras cosas, ¿no? Ofrece a los demócratas el mayor regalo que se puede tener en política estadounidense, segunda oportunidad. Dice que tiene 81 años y miren ahí, es hora de que los demócratas adopten una plataforma radical, agresiva, sin adornos, sin complejos y totalmente inconfundible de pura furia económica. Esta es nuestra única salida del abismo. ¿Qué estás leyendo acá? ¿Qué te provocó esto, Yo vengo Juli? siempre a aguar un poco todas las fiestas, disculpen. Bueno, primero lo que está proponiendo es, la pelota que está picando es ir al hueso, ir a confrontar, ir al hueso, digamos. que es un poco lo que hizo Mamdani. ¿Cómo? Es la economía estúpido. Es la economía estúpida. Bueno, por eso. ¿Quién es James Carville? Empecemos por ahí. ¿Quién es James Carville? James Carville es el consultor, uno de los consultores, digamos, maestros de Clinton cuando llega al poder en el 92.
está casado, digamos, es un demócrata del centro demócrata, ¿no? Del demócrata del centro. Y, no del lado, digamos, de Bernie no radicalizado, Sanders, no ni de Mamdani. izquierda, no de la izquierda del Partido Demócrata, que está casado, dicho sea de paso, perdón el menudeo, pero me parece un dato de color interesante, está casado con una republicana que fue consultora de Bush en la misma campaña. Esto es un dato de color, que me disculpe real, pero me parece claro, es un dato de negocios. Es un dato, claro, ¿Cómo serán esos almuerzos, no? Que Esos también te desayunos. hace pensar quién es James Carville, cómo piensa, cuál es la mirada que tiene, eso no lo descalifica, simplemente, digamos, estamos diciendo quién es, ¿no? Además fue consultor de Cardoso después y fue consultor de Scioli también en su momento. Y de Dualde eso no lo sabía. En la campaña del 99. Bien. Un consultor, digamos, de la verdad, de mucha trayectoria, pero que, bueno, siempre está pensando ahí en un cierto centro, ¿no? Sí. Siempre está perfilado desde ahí. Entonces es llamativo que hoy venga James Carville a decir, bueno, vamos al hueso, ¿no? Esa frase que sin adornos, sin complejos, tiene que haber un mensaje inconfundible de furia económica, ¿no? Bueno, entonces dice vamos al hueso. Y yo, como en 2022, cuando fue la elección de medio término de Estados Unidos... Perdón, es un mensaje a cierto progresismo. ¿Cómo lo traducimos acá, woke, ¿no? Porque lo que dice es frenemos el discurso agendas woke. progresistas, basta, pero al vamos, hueso. Pero vamos por partes, vamos por cosa partes. que no hizo Mamdani del todo, pero después hablemos. En 2022, esto es un dato también de color, a mí me preguntaban, era una consulta muy... Después de que en Estados Unidos, digamos, Biden hace una buena elección, ¿no? Con una performance, venía muy mal el Partido Demócrata, y hace una buena elección intermedia, porque con un discurso, digamos, pro aborto, pro derechos, ¿no? Un discurso que no tiene raíz en lo económico, raíz fuerte en lo económico. Biden llega al poder antes con un discurso que tiene una raíz económica, de hecho habla de su propia historia. Biden no viene, digamos, no viene de una familia adinerada como Trump, eso también es llamativo. Ni Bush, claro, no, pero sin embargo es parte del centro del poder del Partido Demócrata, ¿no? O del centro del poder, no, pero más de la parte más tradicional del Partido Demócrata. Bueno, entonces me preguntaban en ese momento, bueno, entonces ahora hay que hablar de aborto, porque si el Partido Demócrata, que estaba, digamos, no estaba bien, ¿no? En Estados Unidos, habla de abortos, habla de derecho, le va bien, entonces en Argentina hay que hablar de lo mismo, es la fórmula del éxito. Depende, eso es lo que quiero decir, ¿no? Depende. Por ejemplo, si vos ves lo que está pasando en Brasil o lo que está pasando con Claudia Sheinbaum en México, vas a ver que en Brasil, Lula, digamos, tanto Sheinbaum como Lula tienen una idea, digamos, ¿no? Política que va del centro a la izquierda, pero llegan al poder, Lula llega con un discurso moderado, ahora está, no diría radicalizándose, porque esa no es la palabra, pero está tomando cosas, inclusive, digamos, la idea de soberanía muy fuertemente, que estaba muy marcada en el discurso de Bolsonaro, ¿no? Toma cosas y también de él, del mismo, pero digamos, retoma ciertas cosas más populares, no tanto de centro, más popular como condimento de discurso, ¿no? Y en el caso de Sheinbaum tiene un liderazgo que discursivamente por momentos se vuelve muy polarizador, ¿no? Pero en general es un discurso más apaciguado, ¿no? No de centro, de vuelta, no de centro, pero no es una idea radicalizada necesariamente desde el discurso, ¿no? Y también, para tener una complejidad más, si ves lo que pasó con Alberto Fernández en 2019, en Argentina la tradición de la Avenida del Medio nunca tuvo demasiado éxito, hasta que llegó una opción, digamos, más centrista, moderada discursivamente, de la mano de Cristina Kirchner, o sea, en el peronismo, ¿no? Sí, pero lo que después le terminó pidiendo Cristina a Alberto fue que tense. Pero hablo de la campaña. Cuando pensás en la campaña, el discurso económico de la campaña no fue un discurso moderado, el discurso de Alberto. Y fue un discurso que estaba muy centrado en la economía. No fue un discurso radical, decís. No, moderado. Era terminar con el hambre y medicamentos gratis para los jubilados. Eran las dos cosas esenciales de la campaña. Y que abrir las fábricas, ¿no? Bueno, que vuelva al trabajo, no pedir esfuerzo a la gente. De las fábricas, un montón de cuestiones económicas, ¿no? Digamos, centrada en la economía fue la campaña. Todas. Y se entendían todas. ¿Y qué faltó? Autoridad, liderazgo para llevar adelante eso después, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, no copiemos, que nadie copie, ¿no? Tradiciones. Sí es bueno escuchar, ver lo que está pasando, verlo en contexto y ver, sobre todo, más allá de un set de propuestas,
fáciles, memorables, repetitivas, ¿no? Todo lo que tiene que tener un buen mensaje político que se empieza a construir desde la oposición a autoridad política, Julieta, para hoy, llevar adelante por supuesto, ese mensaje. no es lo único eventualmente el mensaje, pero hoy el reclamo, y sobre todo después del resultado electoral del 26 de octubre, sobre la oposición propiamente dicha, es, hay que hablar de qué es lo que se va a transformar, hay que hablar en concreto de la situación económica, hay que proponer cosas, hay que ir al hueso. Hoy ese es el reclamo, es la demanda. No es muy distinto a lo que está leyendo. No, pero porque, a ver, pero el consultor hueso, preferido. Sí, pero insisto en esto, la autoridad política no se construye solo con propuestas. Se construye construyendo autoridad, digamos, ¿no? Construyendo poder, armando. Muchas veces inclusive no se trata de tener un discurso opositor Está o bien, opuesto pero en las eso cámaras. después es cuando tenés que llevar adelante no haya que hacerlo, y se percibe antes si hay autoridad política o no. Pero el discurso, el tono, es decir, la manera que vas a interpelar al electorado, el reclamo por ahora es por ahí. Sin dudas, la economía es el eje. Digo, cuando preguntaban por el tema del aborto, la economía también era el eje, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina la principal preocupación es económica desde hace muchísimos años, si uno va a mirar un tema que vamos a hablar ahora con Guido, el endeudamiento. Cristina sale, hace algunos mensajes y se dice hay que hacer un proyecto de ley, creo que había alguno dando vuelta también, hay que hacer un proyecto de ley de segunda oportunidad. Y no lo retoma nunca. Está bien, es cierto, no lo retomó, pero más allá de eso, puntualmente. No, pero eso es importante, porque a mí me parece una de las cosas más novedosas de Cristina. Lo más novedoso no lo retoma nunca. Es lo más... Yo creo que hay, en relación a lo que decís vos, y a lo que decía Julieta recién. Solo digo que está identificado ese mensaje. Hay un tema de tono, pero a mí me parece que hay un tema de dimensión concreta. Parte de lo de Carville. Y lo de la campaña de Mamdani es la dimensión concreta. Mamdani no grita. Mamdani hizo toda la campaña sin enojarse. Ni fue llorón, ni se enojó. Todo el tiempo. No hizo ninguna, no se enojó con nadie, Con nadie, ni con la realidad. Y no fue llorón. Y después hay otra cosa pero que tenía una fuerza, el mensaje tenía fuerza. Pero claro, él, a ver, transporte gratis, política para inquilinos. ¿Qué es eso? Concreto. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, es el planteo de Carville. Sí, pero insisto en esto. No se trata solamente de un par de frases a repetición. Sí. Puede haber eso, por eso vuelvo al ejemplo de Alberto. ¿Podés construirlo? Sí, se puede. Sí se puede. Ahora, dicho eso, también es recomendable acompañarlo de la construcción de una autoridad. Y Mamdani, a ver, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, también es una referente de la izquierda demócrata, mismo sector, que hizo un camino interesante, ¿no? En la izquierda. Sin embargo, nunca llegó al lugar de Mamdani, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ver con la construcción de cierto liderazgo. Claro. Bueno, hay que ver qué hace Mamdani ahora, eventualmente. Julieta, voy a decir... Es cierto, por eso digo, habrá que ver qué hace. Voy a pensar mal. Sí. Lástima que el graph dice Julieta Weisgold, consultora en comunicación política. ¿Qué debería decir? No, está muy bien, pero lo que voy a decir va en contra. Bueno, no en contra tuya. ¿De mis intereses? ¿De qué? De tus intereses, exactamente. Mamdani hizo la campaña sin consultoría. No, Mamdani tuvo consultores. No tuvo de hecho, consultoría. David Shore era parte de... Sí, lo que tuvo es él mismo... tenía gente muy... De hecho, te voy a decir algo más, David Shore, que yo lo nombré acá, lo sigo medio fanáticamente, es un cientista de datos, también escribe discurso con Obama, y sobre todo cientista de datos, y es uno de los que, que trabajó en la campaña. De hecho salió su equipo y salió él a decir que estaba muy orgulloso de haber ganado. Y David Shore, antes que Carville, hace 5 años que viene hablando de la importancia de hablar de la economía. ¿Sabés cuál es la maldad para mí? Que Carville me parece que Carville está buscando ubicarse, reubicarse. Esa es la maldad. Pero está bien, pero es hablar de economía, pero también es cómo hablas de economía, ¿no? Claro, parece estar diciendo Carville, identifiquemos los problemas y vamos al choque, vamos a la tensión. Vos podés identificar los problemas, ir al choque y no construir liderazgo ni ganar una elección, ¿sí? O sea, construís... ganas una elección y a partir de... hay 2 años de cara a la elección, no es un mes antes, es a partir de ahora que los que quieran posicionarse empiecen a caminar. Bien. Juli, gracias como siempre. No, y recomendamos la lectura de esa nota, está publicada en Infobae del domingo. Está buena, pobre Carville no... de ayer lunes. Pero está buena la nota. Gracias, Juli. Nos vamos con Guido Bambini. Bueno, uno de los temas, ¿no?, que recién estábamos mencionando y que bien podría ser el eje de un mensaje político a la ciudadanía cuando se comience
a construir una alternativa al gobierno de Milei. Tiene que ver con el nivel de endeudamiento de familias y sobre todo qué es lo que está pasando con la incobrabilidad. Guido Bambini tiene muy buena data sobre esto. Guido, ¿por dónde arrancamos? Sí, a ver, ustedes saben que el gobierno o la estrategia de reactivación de la economía por parte del gobierno es por vía del crédito, ¿no? El gobierno apunta a una remonetización de la economía por la vía del crédito. Tenemos unas placas para compartir. Tenemos un informe en primera instancia de la consultora 1816 de la semana pasada que muestra la penetración del crédito en relación al Producto Bruto Interno en cada uno de los países de la región. Fíjense, Argentina llegó a tener el 24% de crédito circulando en relación a lo que produce en un año, ¿no? Argentina produce 600.000 millones de dólares en un año. Sí. Bueno, llegó a tener 24%, hoy tiene alrededor de 12%, que es más o menos 60.000 millones de dólares circulando en crédito. Fíjense que tenemos países de la región como Chile o como Brasil cercanos al 100%. Chile por arriba del 100% de lo que produce en un año lo tiene circulando por vía del crédito. Es decir, son economías muy apalancadas en el crédito. Bueno, esto es lo que busca el gobierno. Que crezca este número. Que crezca este número, que llegó a estar en la década del 90 en el 24%, estuvo en mínimos hace poco en la zona del 6% y hoy está en el 12% del producto. ¿Nada más que 24 fue con Caballo? Durante el promedio de la década del 90 fue 24%. Sí, ese si es me el pico. preguntabas, tirar un número, te hubiera tirado un número mayor. Sí. Un apalancamiento mayor. Sí. Bueno, pero se encuentra con una restricción la estrategia del gobierno de apalancar o de que el crecimiento sea por la vía del crédito, y es justamente el aumento de la morosidad, el aumento de la irregularidad, por un lado de la irregularidad en el pago de las deudas y del crédito existente por parte de los agentes económicos argentinos, y también el nivel de deuda que tienen las familias argentinas. Vamos a la placa siguiente, que resume un poco lo que planteaba el tuit de Cristina. Básicamente dice, es una nota de Clarín que plantea que crece la deuda con bancos y con billeteras virtuales. La novedad o lo interesante de este informe que cita la nota de Clarín es que toma un informe semestral del Banco Central de la República Argentina, que es el informe de prestadores de crédito no financiero, no de las entidades bancarias, de los canales más formales, sino estamos hablando de las billeteras virtuales, algunas cooperativas de crédito, también casas de electrodomésticos o supermercados que generan financiamiento en cuotas. Hay 542 empresas de estas del sistema no bancario que también brindan préstamos al común de la gente. Pero que son además que están registrados, que se pueden traquear, digamos. Después tenés todo lo informal, ¿no? Absolutamente. Acá estamos hablando siempre del universo formal. Sí. Así se lo conoce como prestadores de crédito no financiero. Bueno, y lo que arroja, el dato, te diría, alarmante, que arroja este informe semestral del Banco Central, es que hay 6,2 millones de personas endeudadas en la Argentina, con una deuda promedio de 5,6 millones de pesos. O sea, es un número muy importante. Es tremendo. Y el dato es el crecimiento interanual. Crece un 75% punta a punta interanualmente el monto de la deuda promedio de este 5,6 millones de pesos de endeudamiento. Es un dato de trauma social, ¿no? Sí, es un dato, digo... Porque es obvio que es de imposible cumplimiento de ese pago. Sí, hay que entender que estamos hablando de todas las deudas acumuladas, por ejemplo, de las cuotas de la tarjeta de crédito. Sí, por eso. Si vos debes cierta cantidad de cuotas en la tarjeta de crédito, se suman eso y eso es parte de la deuda que vos tenés. Por eso. Y el problema que estamos viendo... Es un montón de guita. Es un montón de guita. No la vas a poder pagar, aunque y quieras. no solo eso, el Banco Central contempla a quienes son morosos, a quienes no pagaron en los últimos 90 días. Digo, pasaron 90 días, no pagaste tus deudas, entras en la morosidad. Quienes están cerca, digamos, hay un número importante de gente que también está cerca, digo, a los 80 días de no pagar la deuda. Entonces, el número es mayor, esto lo detalla el informe del Banco Central. Claro. Y la cuestión... O sea, buen dato ese. Se caracteriza como moroso o como morosa la persona después de 90 días. Exactamente. ¿Cuántos tenés entre los 60 y los 80, por ejemplo? Y además acá no tenés expensas, que es uno de los temas de estos días, digo, otro tipo de deudas. Y acá se deuda bancaria y con billetera, son créditos bancarios o préstamos, exactamente. De atrasos de pago. Exactamente, claro. Sí, totalmente. Sí. Es un buen punto. Y lo sistémico que está detrás de esto
es la relación entre las tasas de interés de los préstamos y de los créditos, de los préstamos personales y de la inflación proyectada. Este informe es de julio, con datos de julio de este año. Cuando te vas a julio, te encontrás con que la tasa nominal anual de los préstamos, en ese momento, estaba en el orden del 130% para las billeteras virtuales, para el sistema no bancario, y del 90% para el sistema bancario. Costo financiero total del orden del 200%. Y la inflación en ese momento proyectada para los próximos 12 meses estaba en el orden del 25%, según el relevamiento de expectativa del mercado. Es decir, tasas de interés reales, positivas, altísimas, imposible Cuando se dice reales pensar, positivas es mayores a la inflación. mayores a la inflación, pero digo, es imposible pensar que alguien... O sea, lo que vos estás diciendo, perdón, es el 175 puntos de diferencia Exactamente. entre inflación y costo financiero total. Y costo financiero total de las tasas. 175 puntos. Que además, en el mejor de los casos, tu salario empara la inflación. Ese es el punto del que iba. Claro. En un buen caso. ¿Quién puede proyectar que va a tener esos guarismos de aumentos salariales, ¿no? Cuando hay del otro lado una decisión política de parte del gobierno de pisar paritarias del sector público y de no homologar paritarias por encima de la pauta inflacionaria del sector privado? Es decir, para adelante, no se avisora un panorama en el cual se vaya licuando esa deuda, digamos, con aumentos salariales mensuales mayores a los guarismos de tasa de interés mensual. ¿Se entiende la relación? Sí, sí. No, y aunque fuera menor la tasa eventualmente, vos igual tenés que pagar toda la deuda que ya tenés, aunque no se vaya replicando a los niveles que estabas mencionando, que tenés más Sí, plata. para ponerlos un poco en datos y pasamos también a la siguiente placa. A ver, esto pega de lleno en algunos bancos, no se llega a ver, pero este es el balance que salió hoy del Banco Galicia. Se ve bien, ¿eh? Sí, es verdad, se ve. Yo les traía una de las unidades financieras la semana pasada, Naranja X, bueno, salió hoy el balance de Galicia. Perdón, ¿cómo leemos esto? ¿Qué es 3Q? Y tenemos que ver, es el tercer trimestre de 2025, las barritas naranjas tenemos que ver. Fíjense que tiene un resultado negativo en 3 de las 4 unidades financieras el Banco Galicia. Esto no quiere decir que haya un riesgo sistémico, que los bancos y el sistema financiero esté tambaleando, pero sí que los cargos por incobrabilidad o lo que deja de percibir el banco producto del aumento de la incobrabilidad en el tercer trimestre de este año con respecto al tercer trimestre del 2024 crece en un 235% en el balance de Galicia. Las pérdidas por los aumentos... Porque no le pagan, por las deudas. Exactamente. Deudas no pagas. Bueno, le pega de lleno a los balances de los bancos, que, bueno, más allá de que tuvieron una jornada positiva hoy en el mercado de los papeles de los bancos, estamos viendo datos muy complicados. O sea, el tema de la morosidad o lo que no se paga es una de las variables que le pega al balance de los bancos. Exactamente. Acá en Galicia también está una cuestión de la adquisición de otro banco y de que tuvo que pagar indemnizaciones a los empleados de esos bancos. O sea, también hay una cuestión, pero digo, el 235% de aumento tercer trimestre de 2025 contra tercer trimestre de 2024 de los cargos por incobrabilidad es insoslayable en Galicia. Bueno, y después, cerrando, la reflexión de esto es que es difícil pensar hacia adelante un sendero virtuoso, vigoroso de recuperación de la actividad económica o vía crédito si no hay una recuperación del poder adquisitivo, ¿no? Si el salario real, si el poder adquisitivo en términos reales no crece en los próximos meses, es difícil pensar que haya una nueva ronda de aumento del crédito, insisto, de forma vigorosa en la Argentina. Y esto lo vinculo con las últimas 2 placas, que son los datos que vos bien traías de actividad económica del día de hoy, que me parece interesante relevar, poner sobre la mesa este dato de crecimiento de la actividad económica que hubo en el mes de septiembre, dato de hoy, de 0,5% con respecto al mes anterior, pero mostrar las divergencias que hay entre algunos sectores. Fíjense, industria y construcción y el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica en general. Hay una separación importante. Tenemos a la industria operando 10 puntos por debajo de los niveles previos a la asunción de este gobierno y la construcción desplomada en 20 puntos por debajo del actual gobierno. Tenemos que ver el final, está en términos históricos puesto, pero miremos desde 2024. La pandemia, ¿no? La pandemia es ese abismo que está tenemos ahí. La pandemia y fíjense lo que fue la caída del inicio de la gestión de Milei, con algunos rubros, la construcción con caídas digamos, semejantes a las de pandemia. Luego una recuperación, pero una recuperación muy desigual, ¿no?
Bueno, estamos todavía dándole vueltas a algunos datos del INDEC, porque es muy importante la recuperación del 0,5% intermensual, muy diferente a lo que proyectaban las consultoras privadas. ¿Esto es mayor? ¿Cómo? ¿Esto es mayor? Esto es mucho mayor. Las consultoras privadas planteaban caída de la actividad económica en septiembre, mes previo a las elecciones, con mucha volatilidad de tasas de interés, un escenario de muchísima incertidumbre. Pero bueno, dio un dato positivo, y vamos a la última placa para así poner sobre la mesa los ganadores y los perdedores del modelo en términos de empleo, ¿no? Lo decíamos al principio, las actividades que traccionaron el estimador mensual de la actividad económica del mes de septiembre fueron intermediación financiera, impuestos netos de subsidios, actividades inmobiliarias y explotación de minas y canteras. Sectores que no son intensivos en generación de puestos de trabajo. Claro. Ahí lo que vemos en el cuadro... Menos mal que no bajó más impuestos Milei eventualmente, ¿no? Claro. Porque sí, es un componente importante del crecimiento. De hecho fue lo que más creció y lo que más le aportó. Bueno. En la variación interanual... Ahora creció y estoy viendo agricultura, ganadería, que sí crean fuentes de trabajo, ¿no? No Eso sí. tanto, no tanto. No tanto, pero crean. Pero no, sí. No es construcción, por supuesto. Sí, estos son los sectores ganadores: agro, intermediación financiera y explotación de minas y canteras, los que crecen cuando hacemos 2 pasos para atrás y miramos septiembre de este año contra septiembre de 2023 para comparar modelos. Claro. Bueno, tenés cuáles son los ganadores de este modelo, que crean el 9%, 9,2% del empleo registrado privado. Dentro de esos tres, bien decías, el agro explica el 5%. Claro. Y que está comparando con un 2023, malo, de sequía. También claro, por eso cierto. Tenés ese componente en la comparación interanual. Y por el otro lado tenés construcción, industria manufacturera y comercio, que siguen siendo los grandes perdedores Otro de este proyecto modelo. de país, digamos, ¿no? Claro, que crean que explican el 45% de los puestos de trabajo del sector registrado privado, ¿no? Perdón, es interesante lo que dice Juli en producción, Juli Romero, nuestro productor. Tenés crecimiento de la economía, pero tenés precarización de la calidad de vida. De esa manera se explica, o cierre de empresas. Tenés cierre de empresas con crecimiento. Es decir, puede haber crecimiento, pero depende de cuáles son los sectores que efectivamente crecen, te empujan al resto de la actividad. Y con un nivel de endeudamiento familiar e individual que llega a la imposibilidad de pago. Claro. Además, claro, vinculándolo con lo anterior. Encima, juntándolo. Claro. Sí, es un combo completo. Gran columna, Guido. No, gracias. Por favor. Nos vamos a la pausa y al volver charlamos con Juan José Pano, colega, periodista admirado, especializado en deportes, y vamos a hablar sobre el momento de la AFA, la camiseta de Estudiantes en el sillón de Rivadavia. Si quieren, está bien. El escritorio, Rosario Central, lo hablamos también. Muy interesante porque es algo que se conversa en la cotidianidad y se está hablando de política, además de estar hablando de fútbol, o mejor dicho, algo que pasa en la cancha, que detectamos todos y todas, futboleros y futboleras, pero que tiene una traducción política que está muy en juego. Y después vamos a hablar de otro equipo de fútbol, los 11 funcionarios y funcionarias echados por la trama de corrupción Andis. Lo trae Irina Hauser, le vamos a preguntar quién es el técnico. De esos 11 se puede armar un equipo de 11, es un montón. Pausa y estamos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime.
emoción increíble en La Rioja. Ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastiff confitados? No, ni idea. Confitados, coloridos y crujientes, no vas a poder compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm,
Bien, seguimos en QR y vamos a darle la bienvenida a Juan José Pano, colega especializado en deportes, en Página 12 y otros medios. Toda la mesa de QR te admira y te saluda. Juan José, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Felicitaciones por el título. Y ya arrancamos mal entonces. Si arrancamos así la charla, ¿no? Arrancamos de gaste. Ya hoy cuando arrancamos QR se me dio vuelta el Juan Di Natale, es una cosa terrible. A ver, tenemos ganas de reflexionar sobre esto agudamente, como lo solés hacer en tus crónicas, en tus análisis. Y yo partiría de esta imagen, Juan José, mostrarte esta imagen del presidente de la Nación, bueno, en este caso el canciller Pablo Quirno, y en el sillón de Rivadavia la camiseta de Estudiantes de La Plata. Aquí en una reunión protocolar, institucional, ¿no?, con el canciller israelí. ¿Ves esta escena y qué nos decís? ¿Qué está pasando? Y está pasando que lo que ocurrió con Estudiantes de La Plata, lo que ocurre con el fútbol, va mucho más allá del fútbol y tiene más que ver con la política y con cuestiones de poder, con peleas de poder. Está clarísimo eso, está clarísimo a partir de, en principio, de todas las voces que se han alzado en favor de la actitud de Estudiantes de La Plata de darse vuelta en el pasillo en el que se suponía que debía celebrarse el título de Rosario Central. Pero esto también recibió, y esto es mucho más compleja la cuestión, porque más allá de que evidentemente Milei está con esto y hubo posteos de Nicky, del Gordo Dan y de una serie de personajes que uno podría considerar nefastos, la actitud de Estudiantes de La Plata fue también muy bien vista por muchos sectores que uno considera amigos, de gente que decía que era necesario visibilizar de alguna manera el repudio a lo que había hecho la AFA. Y yo creo que hay una parte de razón en todo esto. A mí no me gustó la actitud de Estudiantes de La Plata. El pasillo tiene toda una historia en el fútbol argentino. Es un símbolo de representación, de aceptar al otro y de fair play. Y esto de darse vuelta frente a colegas me pareció una movida espantosa. Pero lo significativo de esto es que ha recibido un apoyo popular muy grande, no solo de Milei, ha recibido apoyo de gente afina a nuestras ideas, a nuestra ideología. Es que Juan José, para futbolero y futbolera, el título a Central se lee de una sola manera, te lo ganaste en un escritorio, es muy difícil defender eso, más todas las cosas que viene sumando Chiqui Tapia o la AFA, si vos querés. Creo que son 8 modificaciones de torneo en distintas situaciones, en torneos que se están jugando. Eso para el futbolero o futbolera se lee enseguida, no requiere tanta explicación si está bien o está mal. ¿O me equivoco? No, para nada. El futbolero repudia esto, la desorganización de los torneos. Y bueno, es bastante... hay mucha tela para cortar sobre los campeonatos, ¿no? Sí. Pero hay cosas como el apoyo indudable de los arbitrajes a algunos equipos, que este tipo de actitudes, esto por ejemplo de este título a Central, que bien merecido lo tiene, pero que está fuera de todo registro, digo, claro. ¿Desde cuándo? Es una cosa extemporánea que aparece así de golpe, y peor que eso es que aparezca una orden para que los jugadores tengan que ser amables y hagan un pasillo. Claro. Eso es espantoso, es horrible. Martín Granowski tiene pregunta, Juan José. Dale, Martín. ¿Qué haces, nene? Voy a aclarar que lo llamamos el nene Pano hace unos 1.200 millones de años, más o menos, y fuimos 20 años vecinos en Página 12, laburábamos juntos, así que te hago una pregunta por lo último que decías, nene, justamente, que quiero entender tu interpretación de eso. Porque uno, como... realmente muy serio. Y lo peor de todo esto es que quienes defendemos o pretendemos defender la gestión de Tapia, las cosas buenas de la gestión de Tapia,
por lo menos esta cuestión básicamente de la defensa de los clubes como entidades sin fines de lucro, nos vemos imposibilitados. Realmente es indefendible, porque está jugando, es como si jugara para el enemigo. Y el enemigo no es no es que es un abanderado de la transparencia. Acá se están discutiendo cuestiones políticas. Verón no quiere de por sí la transparencia en el fútbol. Lo que quiere es las sociedades anónimas y lo que quiere es ser él el presidente de la AFA, y está jugando este partido y lo juega con Milei, lo juega con Macri, lo juega con quienes se supone son los enemigos de Tapia. Claro. A mí hoy alguien me decía, y me parece interesante, cuando abordamos el tema AFA, el tema Tapia, lo que está pasando, la gota que rebalsa el vaso con el título de Central, alguien decía, bueno, no hay que dejar de advertir que por detrás está el entramado de disputa por el tema del Assad. Y él decía, sí, eso es cierto, pero lo que no hay que dejar, lo que no hay que permitir es que las acciones del Chiquitapia te lleven puesto a vos que defendés efectivamente esas cosas, porque entonces el primero que está haciendo cosas a favor del Assad termina siendo el propio Tapia. Y estaba pensando, Juan José, no recuerdo, bueno, 2 o 3, digamos, ¿no?, que son los obvios, pero en todas las canchas, en el momento que hay una sanción arbitral que disgusta, la canción es Chiquitapia Botón, Sarasasasa. Pero aparece, y ahí ya es un acontecimiento político. Sí, está instalado, ya es espontáneo y automático, digo, más que espontáneo. Y vuelvo al programa de ustedes y a lo que escuchaba anteriormente cuando hablaba Pablo Yonto. El problema es el respaldo popular que pueden llegar a tener los que defienden esa otra postura política. Porque en nombre de la corrupción van en otra dirección. Pero lo cierto es que la gente, y hay gente con muy buenas intenciones, que repudia todo esto. Los campeonatos argentinos llegan a esta instancia y son interesantes, son atractivos. Yo no estoy a favor de los campeonatos de muchos equipos y de campeonatos largos, porque esto es mucho más democrático y le da más posibilidades a los equipos chicos. Pero que le dé posibilidades a los equipos chicos no significa que tengan que tener lugares preponderantes equipos como Barraca Central o Central Córdoba de Rosario o Deportivo Riestra. De Santiago del Estero. La gente ve en todo eso, ve que tienen apoyo, porque los árbitros son malísimos. Claro. En general son malísimos y a veces se equivocan, pero todo el mundo tiene el derecho de sospechar de que además de que se equivocan, los que están en el VAR, reciben algún llamado que les dice cómo tienen que actuar. En el partido del otro día entre San Lorenzo y Central Córdoba Santiago del Estero, si no hubiera existido el VAR todavía, hubiéramos querido que exista el VAR. Los hinchas de San Lorenzo hubieran querido que exista el VAR para que se observe lo que estaba pasando. Juan José, te hago una pregunta, la última de mi parte. ¿Por qué hacen lo de Central? O sea, es que no termino de entender por qué lo hacen. Yo tampoco. O de dónde surge o por qué lo hacen. Quizá vos como... Me sumo al no entender de Pablo. Periodista especializado lo tenés un poco más claro. Sí, a mí me parece que es quisieron hacerle un reconocimiento a Di María. Digo, para mí es una interpretación política equivocada, que iba a ser visto con muy simpático que Central tuviera este título y que lo recibiera Ángel Di María. Me parece que parte de ahí. El principal problema es ese. Después no sé si hay alguna cosa en otro trasfondo, hay alguna cosa más oscura que hay detrás de esto, pero me parece que esto es, y además es esta idea de impunidad que decir nosotros hacemos lo que queremos porque, qué sé yo, la selección hizo que tengamos nuestra espalda más larga que nadie. Entonces, como Tapia tiene en su favor haber defendido a Scaloni, haber logrado que Argentina saliera campeón del mundo, esto pareciera como que le da derecho a todo. Y no es así, no debe ser así, y no podemos permitirlo quienes inclusive defendemos algunas ideas de Tapia. Juan José, ahora sí la última, ¿cuál fue el mejor equipo del año?
Rosario Central, pero el que mejor juega ahora es Argentino Junior, creo. Muy bien. Y el que pone más coraje, felicitaciones, Martín. Gracias, querido. Juan José, te agradecemos mucho el rato. Lo disfrutamos mucho escucharte y leerte. Les mando un abrazo grandísimo, hasta cualquier momento. Que esté muy bien. Juan José Pano, charlando con nosotros. Si la razón es que quisieron congraciarse con Di María, lo que más me preocupa, además de todo, es que no tiene mirada futbolera. Porque además Di María era ídolo indiscutible, y ahora ya Di María queda manchado por una cosa que ni siquiera buscó. Ojalá que no, ojalá que no, pero es un riesgo. Totalmente. Ahora, ningún futbolero y futbolera, vos le decís, che, hagamos esto, y te va a decir, hagámoslo, porque te juega en contra. No, sí, María Gardel. Claro. Ay, Dios. Me pongo la de Central, y ojalá que Estudiantes le cobre un penal en la mitad de la cancha, en el entretiempo, contra cualquiera que juegue. No, mentira. Le deseo lo mejor, ¿eh? Bueno, tanda, y estamos con los otros 11, los funcionarios de Andis echados, lo cuenta Irina Hauser, dale. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mobile Mastic Splash? Me los reolvidé. Compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogul. También en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona.
Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos. De lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm. Irina Hauser nos trae los otros 11 de la jornada de hoy, muy futbolera en el final del programa, pero son los 11 de la causa 3. Los 11 funcionarios y funcionarias echados por esta causa. Iri. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por el último. Por el arquero, no te iba a decir lo mismo, claro. ¿Hay arquero acá? El técnico Calvete. El técnico Calvete, ¿no? De acá a la China. De acá a la China. Le entra todos los goles. Supermercados chinos. Sí. Está muy bien. Qué mal chiste, bueno. Pero son boludeces que suman. No creo. Está bien. Pero vamos a empezar por el último. El último de salida se llama Javier Cardini, pero tiene algo que ver con Calvete porque es el yerno. Claro. Cardini era hasta hace horas el subsecretario de Gestión Productiva en el Ministerio de Economía. Ahí estamos empezando a ver algunas caritas. Abajo vemos a este ya exfuncionario. Cardini, pareja de Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete. Recordamos por qué mencionamos insistentemente a Miguel Ángel Calvete, no porque fuera funcionario, sino porque fue un intermediario fundamental en toda esta trama que describe el fiscal Franco Picardi en el dictamen que llevó a los llamados a indagatoria. Y por lo que vos mostraste de lo que está en el dictamen, le mandaba mensajes a todo esto diciéndole lo que tenían que hacer. Exactamente. Calvete. Claro. Y Ornella Calvete, un papel también bastante llamativo, tiene diálogos con su padre que están consignados en el dictamen, que se producen cuando los diálogos del caso de discapacidad, de la causa de Andis, ya se habían conocido, los audios, bueno, se ve que estaban pendientes de lo que pasaba, lo que no pasaba, pero no estaban muy preocupados, porque Ornella Calvete le dice al padre, ¿no? Era de los $700.000, ¿no? Era los Claro. 700.000. Perdón, los $700.000 estaban en la casa de estos dos que estamos viendo. Bueno, en la casa, y a eso quería ir, Cardini vive con Ornella Calvete. Y además Cardini está en los cuadernos de Calvete. ¿Se acuerdan que hay unos cuadernos? Y entre esos cuadernos hay uno en particular donde hay un grupo que parece ser la banda. Sí. Que es el grupo Tuco, no es el grupo Museo. Ah, Grupo Tuco. El Grupo Museo era otro. El grupo Museo es el fundacional. Sí. El que celebró que llegaba Garbellini de vuelta. Ahí, exactamente. No, en el grupo Tuco estarían
todos los que de alguna manera sacaron alguna tajada de esto, o que tuvieron alguna clase de participación en algo. Y el nombre de Cardini está en esa lista, es una lista larga, ahí la estamos viendo. Listado Tuco. Listado todos en la misma Círculo salsa. Tuco. Círculo Tuco. Ese es el círculo que rodea o que rodeaba a Miguel Ángel Calvete. Incluye nombres de algunos ya también exfuncionarios. El que está marcado, porque está tomado de un tuit de, en este caso de Tailade, del diputado Tailade, que analizó buena parte de la integración de ese posteo. grupo. El que está marcado es Sergio Mastropietro, que es el empresario, el que tiene una empresa de aviación que habría participado en el blanqueo del dinero de toda esta trama. Bueno. Mira, abajo del tachado aparece Javier Cardini. Bueno, ¿no? Claro, Cardini está ahí. La primera lista, Guadalupe, es la pareja de Miguel Ángel Calvete. La segunda de la lista es Ornella. Mira, y después la cuarta es Susana Calvete, otra despedida, abogada del Ministerio de Economía, también eyectada en... Es así, funcionaria. Funcionaria del Ministerio de Economía, Susana Calvete. También figura Mariano Gavicio en esa lista, un ex asesor del área de defensa del consumidor y lealtad comercial, también despedido del Ministerio de Economía. ¿Cuántos del Ministerio de Economía, no? Pero Mastropietro, ahora me acordé, es Fred Machado. Mastropietro es justamente el empresario que vincula a Fred Machado con José Luis Espert. Y que tiene una empresa de aviones, de vuelos privados y taxis aéreos que se llama Baires Fly, a la que se le hacen transferencias millonarias de las que justamente le manda los comprobantes Calvete. O sea, te estoy hablando de transferencias de 60 millones de pesos, 30 millones de pesos. Que son valores de la aviación privada, pero eventualmente lo que no se sabe es si se estaba lavando guita en eso. Bueno, eran horas de vuelo a futuro, que no hay constancia de que se hayan producido. Claro. Entonces la sospecha es que se habría lavado, exactamente, que es una de las patas que señala el fiscal Franco Picardi. ¿A quién tenemos en pantalla? Después, ¿a quién tenemos en pantalla? A Mastropietro. A Mastropietro. Bien. Sergio Mastropietro. Sí, Mastropietro que nunca, diría Lelutier, ¿no? Mastropietro, empresario. Pero volviendo al... Johann Sebastián Mastropietro, y así podríamos seguir toda la noche. Es que muchas veces lo confundimos Mastropietro con Mastropiero. Sí, insistentemente. El primer despedido, en realidad, el primer echado del gobierno por todo esto fue Pañuelo. Claro. Volvamos a la fuente, en la placa anterior, pero ahí estaba la placa original. Españolo, Garbellini, por supuesto, Daniel Garbellini, el encargado de acceso a la salud, donde se concentran todas las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia. Viste que Garbellini había borrado muchos mensajes de su celular, pero fue recuperado ese material por un área del Ministerio Público Fiscal que es la que se dedica a estas cuestiones tecnológicas, y de esos mensajes se pudo sacar mucha información que permitió reconstruir esta trama, porque además, vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo que había al comienzo? Que es un poco el argumento del abogado de Españolo, y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y es solo una parte. Estamos esperando que venga el capítulo de la Suiza-Argentina. Claro. Que es un poco... Algo hay... En eso está trabajando el fiscal. En eso está trabajando el fiscal. Igual en el dictamen aparece una mención a la Suiza-Argentina porque hay un encargado, en realidad, de un directivo de la Suiza-Argentina que es mencionado en el dictamen de Picardi, y que yo creo que es lo que va a dar pie a lo que viene. Bueno. ¿No? Es alguien que todavía no está imputado, se llama Sebastián Nuner, vive en Acoag, o por lo menos tiene una casa donde pasa tiempo ahí, y fue allanada justamente después del dictamen, y es mencionado varias veces
y sobre todo por el dueño de una de las droguerías que dice que lo mandaban a hablar con esta persona. Claro. ¿No? Bueno, otro grupo de ya exfuncionarios son de la Agencia Nacional de Discapacidad. Algunos son los que van a ser indagados esta semana. Esta semana continúan las indagatorias el jueves. Una de estas personas es Lorena Di Giorno. Ahí aparece. No conocemos su rostro. Otro es Eduardo Nelio Pino González. González y Di Giorno son personas que tuvieron funciones formales e informales dentro de Andis. Es decir, en un momento no tenían una designación formal, pero hacían cosas adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Te acuerdas que yo te conté que tenían acceso algunos al sistema? Bueno, sí. Pino González, por ejemplo, era alguien que tenía acceso al sistema para la registración de las compras y para definir a quién se le pagaba, a quién no se le pagaba, en qué momento, qué montos, qué beneficios, cuánto había de retornos. Claro. Bueno, ese tipo de cuestiones. Ellos dos van a ser indagados este jueves. Y después hay otro grupo. Diego de Gianio está mencionado en la lista Tuco de Calvete, director de prestaciones médicas, que recibía los pedidos sobre todo de medicación y que tendría injerencia en la compulsa de precios. Nahuel Travernelli es el otro, director de Administración Técnica y Legal, que licitaba sobre todo cuestiones referidas a mantenimiento. Edmundo Gaspar Sentis, coordinador de asuntos jurídicos, que recibía los reclamos de todo el país, ¿no? Y de las droguerías de los afectados. Sí. ¿No? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de prestaciones para personas con discapacidad que no tienen acceso a la salud. A las que se les negaba permanentemente las pensiones. O a las que se les quitan estos beneficios. Eso está de fondo, eso vuelve todo esto realmente muy cruel. Me parece muy relevante resaltarlo, porque significa que acá hay personas de carne y hueso que estaban esperando medicamentos y prestaciones que formaban parte de esta timba. Y los prestadores que a su vez les daban su atención, digamos, ¿no? Muy precarizados. Exactamente. Bueno, siguen las audiencias el jueves, entonces. Siguen las indagatorias el jueves. Yo creo que si alguno declara, porque acá no están contestando preguntas, bueno, puede llegar a surgir algo interesante. Es un poco la expectativa que hay alrededor de la investigación, que alguien hable, ¿no? Y de una investigación, como recién dijiste, que hemos visto una etapa. Faltan etapas. Importantes. Bueno, gracias, Siri, por esta noche. Falta el 3%. Falta el 3%, claro. Sí. Martín Granowski, gracias. Gracias a usted. Señor Guido Bambini. Por favor. Que esté muy bien. Buenas bueno, noches. Nos reencontramos mañana a las 10 para seguir haciendo en vivo QR. Gracias por haber estado allí.